¿Eso? Expulsa gente. Por algo de la grabación. No sé de qué. Bien. Empezamos por esta. M es la cantidad de más contagio. Perdón, ¿qué hay que hacer acá, no? Hay que decir. Dar tipo de cada variable y de la expresión. Lenguaje natural, o sea, el resultado sería. Y por otro lado, escribir una expresión formal. Me sale muy chiquita la letra del chat. A ver. Bruno. A ver, vamos a confirmarlo. Aldana dice el 4D. Ok, enseguida lo vemos entonces. Vemos un poquito del... Y es una división, tal cual. Es una división. Y después podemos mirar el 4D. Seguramente tiene algún truquito. Pensemos en este ahora. A ver, ¿qué variables tenemos acá? Tenemos M. Tenemos la variable M. Tenemos la variable casos. Tenemos la expresión completa, ¿no? ¿Qué tipo tiene cada una de estas tres cosas? A ver si me ayudan. Sí, Alexis, explicar en forma natural es escribirlo con nuestras palabras, exactamente. Es la forma más abstracta posible, no leyendo con palabras los cuantificadores. Bueno, M es un int, casos, es una cantidad, ¿no? Así que es un número. Casos, sí, sería una lista de int. Venimos hablando del tema de los casos de COVID. Así que ahí tenemos guardada una lista de números, que son los casos diarios. La expresión completa, ahí alguien se animó, Franco, dice que es un booleano. ¿Eso es cierto? ¿Están de acuerdo? Milagro ya se apuró y está escribiendo la expresión formal. Pero lo que yo estoy seguro es de que a esta afirmación que dice M es la cantidad de más contagios diarios en el registro casos, es algo que puede valer o puede no valer, ¿no? Entonces, está claro que va a ser un booleano. Sabiendo que es un booleano, entonces Milagros propuso un cuantificador de máximo. Un cuantificador de máximo me da un número como resultado, no es un booleano. Así que algún problema hay ahí, ¿no? Puede ser que eso sea una parte Podemos usar, de la ya expresión. podremos usar un existencial. Bueno, y que existen. Acuérdense una cosa, igual, no es obligatorio que la expresión sea un cuantificador. ¿Está bien? O sea, que sea una expresión cuantificada. Puede usar una expresión cuantificada, pero tener otras cosas más. ¿Está bien? Y de hecho, creo que Simón ya va para ese lado, porque dice, esta expresión cuantificada es igual a este número, ¿no? Iván ya lo puso. O sea, sería agarrar lo mismo que puso Milagros e igualarlo a M. Otra cosa interesante, observación, debería, sí o sí, mencionar tanto a M como a casos. Si no mencionamos las mismas variables que tenemos en la expresión en lenguaje natural, algún problema hay. Ahí, fíjense que la expresión de Milagros solo menciona casos. Bueno, están todas bien, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que voy a copiar la de Simón porque usó correctamente, puso casos, no puso casos por día. En realidad, la variable se llama casos. A ver si mi teclado sigue teniendo, sí, sigue teniendo todo. Ah, perdón, yo no tengo esos símbolos, así que uso paréntesis, ¿no? Sí, no hay problema.
Y incluso podemos poner m igual, es lo mismo, pero podemos ponerlo a la izquierda por cómo está escrito en el lenguaje natural, ¿no? M es igual a la cantidad máxima de contagios diarios que hay en la lista de casos. ¿Alguien dijo algo de un existencial? Benjamín, a ver, Martín, ¿querías decir algo? No, que la expresión propuesta por Benjamín, digamos que hay alguna cosa. Primero, tenés que nombrar a la variable, a la lista casos, ¿no? No XS. Ahora, tienen lo suyo, lo que pasa es que M debería estar en la lista, así que esa expresión cuando compares M con M te va a dar false y te va a dar siempre false, así que se puede arreglar un piquilín poniendo un menor o igual en la expresión de Benjamín. Benjamín dice, para todo I entre 0 y el largo de la lista casos, casos en I menor que M, yo propongo menor o igual que M. A ver, entonces vamos a evaluar la propuesta acá de compañero Benjamín. Para todo. Pero ahí no se tendría que ser igual a m, porque si es menor podría ser, como dijo Franco en el chat, que m puede ser un número grande e i puede ser un número chiquito y se va a seguir siendo verdadero. No I, ¿no? Claro, pensemos que dice en todo caso, ¿no? O sea, ahí hay alguna historia. M puede ser grandísimo. Sí, o sea, el menor igual ahí es necesario, pero no creo que no alcanza para solucionarlo por lo que acaba de decir, no sé quién fue recién, ¿no? Igual, yo creo que sí andaría, porque nos está pidiendo que veamos si M es la cantidad de más contagios diarios en el registro de casos. Si M es la cantidad de más contagios diarios, es decir, que todos los demás elementos van a ser menores. Si esto se cumple, nos va a dar verdadero. Claro, pero puede ser que, a ver, ejemplo, vamos a poner, ejemplo, casos es igual a la siguiente lista, esos es casos, y M es 1000 millones 1, no sé cuánto, ¿está bien? Ah, claro, claro. Yo pensé que M estaba haciendo el M que habíamos definido con el máximo. No, o escribimos un predicado o escribimos el otro, ¿está bien? Ah, ok, ok. Es o este o este. Digo, ¿Sí, Martín? no, bueno, perdón, estoy arrebatando, pero Emanuel acá corrigió y además dice una expresión que dice M aparece en casos, ¿no? Existe un I, bla, 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 donde caso sí es igual a M. Que, fíjense que la de Manuel soluciona el problema, ¿no? Ahí, además de que M le gane o empate a cada uno de los que aparecen, de los números que aparecen en la lista casos, pide que M esté en casos. Y entonces con eso lo arreglamos. Y fíjense que eso es una propiedad de mínimo que aparecemos, de máximo que aparece en el digesto, ¿no? Algo es el máximo solamente si le gana a todos y está, ¿no? Le gana o empate. Eso muchas veces es una propiedad útil, está bueno saberlo, que eso lo podemos ver como que esa expresión es equivalente a decir M es el máximo de la lista casos. Bueno, ahí estoy pasando más o menos lo que acabamos de charlar, ¿no? O sea, se arreglaría agregando un existencial para decir que M está en casos. De hecho, Jeremías, eso no iría en el rango del para todo, ¿está bien? Iría afuera porque no tiene que ver con la variable cuantificada. Si el pertenece no lo tenemos y no lo vamos a usar en listas, ¿está bien? Entonces, una forma de escribir ese pertenece es el existencial ese que acabo de poner yo ahí. Ahora esa Y es conjunción, ¿sí? Miguel. Perdón, es importante hacerlo afuera porque
aún si tuviéramos ese pertenece, fíjate qué pasa si la lista fuera vacía. ¿No? Con tu propuesta, Jeremías, fíjate qué pasa si la lista fuera vacía. Tal cual. Si fuera la lista vacía, eso sería ¿qué cosa? El para todo ese que quedaría. Bien, pero no debería ser true, eso dependería del M. Bueno, a ver, ya estamos con el A, ¿no? De eso se trata el ejercicio 6, ¿está bien? Una pregunta. Sí. Nosotros al poner en el del para todos menor igual, Sí. es más o menos lo mismo de poner el otro con el igual. ¿Cuál, perdón? O sea, entiendo que son cuantificadores distintos y que uno está diciendo que existe por lo menos alguno, el otro dice que todos son menores, pero no entiendo porque si yo en el que tengo en la izquierda tengo un menor igual y estoy dando ya contemplando la posibilidad también de que sea menor o, perdón, que sea igual. No Contemplo sé la si me... posibilidad, pero yo necesito que haya uno que sea igual. Y eso el para todo no me lo dice. ¿Está bien? Ah, claro, Justamente claro, claro. el ejemplo apunta a eso. Fíjate el ejemplo. Tiene un M que es mayor que todos los elementos de la lista. Pero no está en la lista. Entonces no me sirve eso. Claro, claro, ahora entiendo. ¿Está bien? Es una expresión que no es suficiente. ¿Está bien? Sí, sí, ahora lo veo. Tiene lo necesario, pero no tiene lo suficiente. Claro, cuando lo empecé a decir me di cuenta. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con otro del 6? ¿Habemos alguno del 4? No, podemos seguir con el 6B, que está piola charlando en clases, aprovechando que más o menos tenemos esta manera de decir M es el máximo, ¿no? Fíjense que por ahí una manera de tratar de escribir una expresión por ahí relativamente complicada es partirla en pedazos, ¿no? Ahí decimos M es igual a qué sé yo, entonces, bueno, M es igual se traduce directamente, pero tenemos que encontrar alguna manera para decir la cantidad de más contagios diarios en el registro casos, ¿no? Entonces, es como que esa historia, que es relativamente facilona, la estamos armando en 3 pedacitos, ¿no? O sea, ¿cómo decimos M? Ah, facilísimo, decimos M. Es la, decimos igual. Y la parte un poco más complicada que tenemos que resolver con la expresión cuantificada es lo de cantidad de más contagios diarios. Entonces, por ahí para alguna expresión en lenguaje natural, escrito así en castellano, que involucre varios pedazos, varias expresiones, uno puede tratar de desarmarla y combinar las expresiones que tiene para alguno de los pedacitos gramaticales. Entonces, para el B, en algún sentido está bueno tener algo como que hicimos ya de, bueno, máxima cantidad para casos, ahora lo vamos a necesitar probablemente para XS, ¿no? El mayor elemento de XS, más o menos sabemos cómo decirlo. Ahora, bueno, la posición de la lista XS, bla, 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 ya vamos a tener que trabajar. Pero el mayor elemento de la lista XS sabríamos cómo decirlo. ¿Dice la posición? Ajá, ok. No dice y es la posición, perfecto. Está silenciado, Franco. Ahí va. Una cosa que me permito señalar es, a diferencia del inciso A, este inciso B no es una oración. Fíjense que más bien denota
algo, un elemento de algún conjunto, y no denota una expresión de verdad. O digamos, refiere a, mejor dicho. Bueno, ordenable, sí, Milagros. Podemos decir que es de números y listo, ¿no? ¿Está bien? No sé si ponemos num, Miguel, o ponemos int. Yo prefiero ser más específicos y poner int antes que num, que me parece algo muy poco preciso. Totalmente de acuerdo. Ponemos int y ahí va bien. Y la expresión. ¿La expresión qué tipo va a tener? Sí, Como es una posición, tiene que ser un natural. pongámosle nat. Podría ser int o nat, no sé. ¿Qué te parece, Miguel? Yo en realidad para mí todo es int, pero bueno, no importa. O sea, Sea con Me int, puede tomar valores negativos y bueno, no importa eso. No usamos los me gusta negativos y nat. listo. Ok. Me gusta nat. Sí, pero podría poner int, no hay problema, porque estoy incluyendo todos los valores que necesito. Sí, Sí, pero podríamos- hay algún problemita, ¿no? Porque por ahí la gente dice, bueno, es del mismo tipo de lo que tienen las listas y eso, bueno, medio Bueno, que podría confundir, ¿no? está Dejémoslo en bien. nat. Dejamos en nat. Bárbaro. Tiene que quedar claro, sí, eso, ¿no? Que el tipo este siempre va a ser nat y los elementos de la lista pueden ser de cualquier tipo. Acá Manuel hace una observación muy, muy interesante, ¿eh? Bien. Dice, sí, en el enunciado, recuerden, dice para discutir en clase, como dice Manuel, acá puede ser que la lista tenga su máximo en varias posiciones, ¿no? O sea, como en esa lista que acaba de mostrar él, donde está en todas las posiciones. Ahí tenemos que tomar una decisión, digamos, acerca de qué posición vamos a devolver. Yo creo que si hacemos un conjunto sería un problema porque no refleja lo que dice la oración en lenguaje natural. En lenguaje natural está bastante claro que vamos a tener un número, digamos. Como acabamos de decir ahí, esa expresión va a ser un número. Lo que tenemos que tomar la decisión es qué hacemos cuando varias posiciones satisfacen eso. ¿Qué hacemos? Acá me gustaría decir que en realidad es problemática el enunciado, ¿no? Como está poniendo Franco, hay una ambigüedad y hay que resolver la ambigüedad antes de proponer la... Voy a hacer un ejemplo no tan extremo como el de Manuel, pero con la misma idea. 12 menos 10. Perdón. Es 4, 12 y 2. ¿Está bien? Entonces, acá, Mándale un 34 más, porque si... Ah, no, era 3 y 4. Ah, perdón. sí, dividir el resultado podría ser 0 por la posición 0 o 4. Bien, ¿cómo resolvemos ese problema? Sí, no vamos a hacer conjuntos, Emanuel. Está bien el intento, pero lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una decisión arbitraria, ¿está bien? Cualquier cosa que decidamos acá va a estar bien, digamos, porque el enunciado está como subespecificado. Y nosotros podemos después terminar de precisar eso. Si quieren que insistamos con la palabra subespecificado, si quieren la dejamos pasar a esa. Pero podemos decir, por ejemplo, devolver la primera posición, o no sé qué, la última. Cualquiera de esas está bien. No sé, primer me hace ruido porque para mí posición es femenino y primer es no. Así que, dale, ahí va.
El mismo Google me estaba diciendo. Yo soy muy rompepelotas, digamos, en el castellano. Bárbaro. No, Martín, devolvemos un número, ¿está bien? Ni conjunto ni neuplas. La expresión es un número, la expresión en lenguaje natural. Entonces, devolvamos un número. No sé cómo lo haría porque no lo hice, digamos, escrito, pero se me ocurre primero chequear el máximo y después la posición, como si pudiéramos chequear la posición de entre paréntesis el máximo, por así decirlo. Sí, me parece que eso puede andar. Si en el caso de que es la primera posición, en realidad sería el mínimo. Yo lo que tengo que hacer, a ver, ¿cómo construimos construcción de la expresión? Primero, me gustaría escribir un predicado que me identifique todas las posiciones posibles en las que está el máximo. ¿Bien? Me tire las posiciones candidatas, en cierta forma. Luego, me quedo con la que me interesa. ¿Está bien? Dijimos, por ejemplo, si es la primera, tomamos un mínimo, ¿no? Entonces sería algo así. Va a tener esta forma. Va a ser un mínimo. Ya veremos de qué. Ya veremos de qué. De I. ¿Está bien? Entonces, I. Tengo que escribir un rango a donde que me represente lo siguiente. I es una posición a donde hay un máximo en XS. ¿Está bien? Fíjense cómo en cierta forma vamos resolviendo el problema por partes. Y ahora esta expresión es una cosa intermedia entre una expresión formal y una expresión en lenguaje natural. ¿Está bien? Hemos hecho un avance hacia la formalidad, pero queda una parte que está en lenguaje natural. Lo que nos faltaría es eso de ahí. Falta la parte en comillas. Profe, pero no podríamos hacer, por ejemplo, sacar el máximo de la lista entera y después comparar ese máximo con las posiciones de cada elemento de la lista. ¿Cómo, perdón? Creo que en vez de Sacamos el máximo de la lista y luego comparamos, sacamos la posición de cada elemento de la lista y lo comparamos con el máximo de la lista. Pero si vos me estás diciendo que el resultado es una comparación, quiere decir que eso me va a dar un true o false, ¿no? Sí. Yo quiero que el resultado sea un número, no un booleano. Ah, ¿Ok? Sí, sí. Eso aplica a todas las soluciones que yo estoy viendo ahí de Martín, Valentino, Facundo y Simón también. La comparación no, debería sí. ser en el rango. Ah, no, están poniendo lo que iría dentro de las comillas, quizás, ¿o no? ¿Todos ustedes? ¿Puede ser? Creo que sí, porque en el Bien, rango bien, bien. queremos la comparación. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sí, porque lo que hay ahí en el rango sí es un predicado. A ver qué han puesto, entonces. XS indexado en I es igual al máximo. Martín. Me parece que eso está bien, ¿no? Creo que la de Simón no está bien, porque fíjate, Simón, que estás haciendo una conjunción entre un booleano, que es el rango de I, por así decirlo, con max, y max es una operación, tiene tipo NAT en este caso, o int,
Así que no podés, no tiene sentido, no tipa esa expresión. Vamos a ver si podemos descomponer un poquito esto. La cuestión del lenguaje natural, por supuesto, que me permite escribir resumidamente y rápidamente cosas que formalmente por ahí es más complicado. Primero me gustaría indicar que I es una posición válida, ¿está bien? Entonces, eso, antes que nada, sería decir que I está acá, ¿está bien? Y es una posición válida dentro de la lista. Esto de acá, en cierta forma, me está diciendo además, donde hay un máximo en XS, en realidad quiere decir XS indexado en I, es igual a, donde hay, lo puedo juntar y decir que eso se refiere a esto. Y esto es exactamente el máximo cuantificador max. ¿Está bien? Avanzamos un poquito más, agregando las conexiones que faltan acá, y el cuantificador, esto sería algo así. 0 menor igual que I menor que XS, y XS indexado en I es igual a máximo J, tal que 0 menor igual que J menor que cardinal de XS, tal que es XS indexado en J. Creo que es exactamente lo que pusieron algunos de ustedes. A ver. Bueno, por lo menos Martín puso eso. Valentino, lo que estás haciendo ahí es existencial, está ocultando la I, ¿no? A la I ya la tenemos cuantificada por el max. Con tu existencial. Facundo es lo mismo que Martín, nada más que el max ese está como modularizado o definido aparte. Simón, bueno, estás conjugando un número con un predicado, pero casi es que es eso. Franco está bien. Bueno, más o menos creo que se entendió, ¿no? Digo, por ahí la cuestión de Franco, que contestó más o menos Emanuel, que ya se va a ganar una parte de nuestros sueldos por ayudar, ¿no? Cuando decimos si XS indexada en I, no estamos diciendo que I es una posición de XS. Y más o menos como cuando escribimos A dividido B, decimos que B es distinto de 0, ¿no? O sea, deberíamos decirlo en general. Así que al final queda una cosa así. A ver. Vamos a apretar un poquito más acá. Pero ahí está. Y Franco, por ahí, si podemos poner otra posible manera modularizada, porque así ya hicimos el máximo de la lista XS con esas expresiones, así que estaría bueno reutilizarlo y dar permiso. ¿Sí? Ponele. Sin la A. ¿Perdón? Sin la A, ¿dónde, Max? Está bien. La Real Academia me sobornó. Y no satisface esta expresión, o sea que I no puede ser 2. ¿Eso está resuelto, respondido, Franco? No, era el comentario, digamos, ¿no? Cuando escribimos eso, decimos que es un índice de la lista, no, en principio no, ¿no? O sea, es más o menos que si escribimos A dividido B, estamos diciendo que B es distinto de 0. En realidad no. Así que hay que aclarar que es un número permitido, el I, para poder escribir XS indizado en I. Profe, XS indexado en 35, con una lista de 10 elementos, no está definido. No es que vaya a dar false o va a dar
Claro, pero y no satisface la expresión esa, o sea, No es no está definido, no es lo mismo que no la satisfaga. claro, pero en el rango estamos definiéndolo, esto lo estamos viendo en el rango. O sea, mi pregunta, Franco, Bueno. mi pregunta, Franco, es, ¿vos estás queriendo decir que no haría falta decir que Y está entre 0 y cardinal de XS? Exacto. Bueno, ¿qué decís, Martín? ¿Martín el de apellido vasco o Martín yo? Vos, Martín, el profe Martín. No, el profe Martín, que diga el menor. O sea, nosotros cuando tratamos de escribir expresiones que tengan sentido, y para eso todas sus subexpresiones, todos sus pedacitos, deberíamos asegurar que tengan sentido. Entonces, cuando agarramos y forzamos a la I en el cuantificador y le restringimos el rango a que esté entre 0 y el largo de XS menos 1, forzamos y tenemos automáticamente que el XSI que escribamos tiene gollete. Si no, correríamos el riesgo de escribir un pedacito de expresión que no tenga sentido. Cuando en matemática uno escribe una expresión donde puede llegar a tener un denominador igual a 0, se considera que la expresión en realidad no tiene sentido. Uno hace una aclaración para restringir que los divisores sean distintos de 0. Yo propongo recurrir también a la lectura operacional. Entonces, fíjense, si no restringimos el rango acotándolo entre las posibles posiciones de XS, tendríamos, si quisiéramos calcular el valor concreto de esa expresión para una lista concreta, tendríamos que explorar todos los posibles enteros o todos los posibles naturales, y entonces en realidad no podríamos terminar de computar el valor, porque tendríamos que analizar una cantidad infinita de casos. Entonces es muy razonable acotar para tener la expresión definida. Digo, aun cuando no tuviésemos el problema de una expresión indefinida, porque hacemos análisis por caso, porque hacemos alguna chanchada que nos salve de tener una expresión no definida, igual tendríamos el problema de que no podríamos computarlo porque deberíamos analizar infinitos casos. Es decir, que si no queda definido el rango, quedaría en un bucle infinito buscando... No, a ver, Marco, no pensemos acá en computadoras porque esto son expresiones matemáticas, ¿está bien? Acá no estamos en el mundo de la computación. Esto no son programas, ¿está bien? Los cuantificadores no son programas, ya dijimos la semana pasada, las cuantificaciones no son programas válidos, así que no tiene que ver con cuestiones que se relacionen con el cálculo computacional de algo. ¿Está bien, Marco? Sí, es como para más o menos entender si al no quedar como el rango definido, es como que quedaría siempre haciendo como recurso, no sé, como que no llega como a un punto final. Bueno, pero no. O sea, no es, todos esos conceptos de los que vos estás hablando, recursión, tienen que ver con computación, también con cálculo computacional de cosas. Esto está fuera de ese mundo, esto está en el mundo de las matemáticas. ¿Está bien? Estamos hablando de cosas que están definidas o que no están definidas, como Martín dijo varias veces, el ejemplo de la división, y cuando uno tiene en el denominador un 0. ¿Está bien? 1 dividido a 0, n dividido a 0. Eso es algo que no está definido y no queremos escribir en el mundo de las expresiones matemáticas cosas que no están definidas. Nos pasa lo mismo, pero lo estamos haciendo con los tipos de datos que nosotros tenemos, que tenemos listas, por ejemplo, podemos indexar en listas, y así como la división por 0 no está definida, tampoco está definida la indexación por un número más grande que el tamaño de la lista. Nos vamos a cuidar siempre de escribir expresiones que estén bien definidas. Profe. ¿Sí? O sea, sería como decir, una vez que ya encontré el máximo, ahora le digo, bueno, búscate un i que probado, o sea, en la lista XS, sea igual al máximo. Entonces, como no le definimos ningún rango, no sabría dónde buscar.
No, es que, o sea, sí buscaría, pero buscaría en todos los números del Claro, mundo. por eso no Todos sabría los- específicamente. Sí al sabe que tiene que buscar en todos, que tiene que probar X indexado Claro. en 0, indexado en 1000, indexado en 1.000.000, y en la gran mayoría de esos, en infinitos casos, esas van a ser expresiones que no están definidas. O sea que no podés saber si es true o es false, ¿está bien? Entonces no podés saber si está en el rango o no. Claro. Claro, Tadeo. Decidimos arbitrariamente que vamos a agarrar la primera posición. Si hubiéramos decidido agarrar la última posición, le hubiéramos puesto un max. Pero ¿y si no se agarra arbitrariamente la posición? ¿Cómo, Alexis? Si no se agarra arbitrariamente la posición, ¿cómo sería? Porque en este No, caso... es que esto no queda otra. O sea, Ah, el, bien, el bien. el enunciado es ambiguo. ¿Está bien? Entonces, sí así, hay que desambiguarlo de alguna forma. Ahí, Claro, porque yo lo pensé sin elegir primero un número arbitrariamente y no había forma. bueno, ok, tal cual. Tal cual. Por lo menos con las herramientas que tenemos acá, la desambiguación nos ayuda bastante a decidir de que esto va a terminar siendo un min o un max con otras cosas adentro. ¿Está bien? Uno podría decir que sea, porque también acá las posiciones válidas puede ser una del medio, no necesariamente ni la primera ni la última. Pero con las expresiones matemáticas que tenemos, con la caja de herramientas que tenemos ahora, no podemos hacer eso. Si tuviéramos más cosas como listas, la posibilidad de cuantificar listas por comprensión, hay otros temas que no estamos viendo, quizás podríamos hacer alguna otra decisión. Bueno, creo que estaríamos con este punto, ¿no? ¿Qué hacemos? Seguimos con el 6, vemos algo del 4. Acá habían preguntado por el 4, como creo que ya viste, y por el 7. Y alguien dijo 6C también. El 6C también, profe, si podría ser, si es que hay tiempo. Digo, yo A ver, diría que chicos. fuéramos al 4 porque Por acá con favor. esto le estamos dando más o menos el mecanismo de resolución del tipo de ejercicios del 6. Tampoco es cuestión de que hagamos en todas las clases todos los ejercicios, porque si no llegamos a noviembre con una guía y media hecha. Sí, además. Por ahí vale usar consultas en el aula virtual por algún puntito delicado. Así que yo diría, pasemos al 4, digamos que sería la parte al estilo del 6, pero más fácil, ¿no? En el otro sentido. Sí, tratar de entender qué significa una expresión de estas cuantificadas, por ahí algunas con 2. Claro, o sea, Benjamín, digamos, preguntaste por el 6C, pero ¿lo hiciste o lo intentaste hacer? La dinámica que vamos a querer adoptar es, ok, quizás ahora tenés igual algunos elementos nuevos después de que resolvimos el 6B y el 6 y el 6A para intentar hacer el 6C, ¿o no? Ya que vimos más o menos de cómo es la idea o la forma de pensar el ejercicio 6, vayan ahora al finalizar el práctico, intenten resolverlo ustedes y después en todo caso lo preguntan de nuevo, pero habiendo intentado resolverlo. Gonzalo, no entiendo la pregunta. ¿Hace falta debilitar la expresión si no estamos hablando de programas? ¿Qué hemos debilitado acá? Para elegir, porque ¿cómo es? Esta expresión tiene un resultado que podría ser no determinista. Es ambiguo, lo de la ambigüedad. Claro, digo, Lo de la ambigüedad. ya que no es un programa o no está orientado para que sea un programa el ejercicio, digo. No, pero nosotros lo que hicimos al desambiguar no es debilitar la expresión, es fortalecerla. Ahí hicimos todo lo contrario de debilitar. ¿Ok? Ok, sí, me expresó.
Algo débil es algo que es como laxo, es como que no exige mucho, ¿no? Hay varias posibilidades. Lo que nosotros hicimos fue fortalecerlo porque dijimos, esto que es medio ambiguo va a quedar fijo de esta forma. Va a ser, por ejemplo, el mínimo de las posiciones, ¿no? O va a ser el máximo de las posiciones. Perfecto. Hemos ido Si de no algo... lo hubiéramos fortalecido, entonces tomaríamos conjuntos, por ejemplo, ¿no? No importaría tanto la primera o la última posición. En realidad yo creo que con conjuntos lo que hacemos es justamente capturar la ambigüedad, o si en vez de conjuntos usáramos listas. Es decir, podemos pensar que esa ambigüedad o ese no determinismo que decía el compañero se pueden representar como devolviendo un conjunto de posibles resultados en vez de un solo resultado. Claro, pero miremos algo, perdón, yo me fui a la A, pero era el inciso B. ¿Por qué no decimos, no escribimos una expresión que representa un conjunto acá? Porque acá no dice el conjunto de posiciones, bla, bla, bla. ¿Está bien? El enunciado del inciso B dice la posición. ¿Está bien? El problema es que hay varias que satisfacen eso. Pero acá no dice el conjunto de posiciones. Si dijera el conjunto de posiciones, entonces la expresión sería un conjunto. ¿Está bien? Esto no es un conjunto. ¿Está bien? Así que, al margen de la cuestión de la ambigüedad y la desambiguación, no estaría bien hacer algo que devuelva un conjunto. Como el 4. El 4, bueno, ok, describir en lenguaje natural. ¿Está bien? Habría que ver qué inciso agarramos. ¿Vamos directo al D o...? El B yo tenía dudas si es así como lo digo. Sería como la suma de los elementos A ver. de la lista de XS dividido la cantidad de elementos de XS. Claro, pero eso es justamente lo que no queremos hacer, ¿está bien? No queremos escribir en lenguaje natural una forma leída de la cuantificación. ¿Bien? Queremos describirlo de una forma de más alto nivel, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Si no, todo ejercicio se resuelve así, ¿está bien? A ver, vamos a venir acá, ¿no? Si no, yo te digo, el 4C, ¿qué es? En lenguaje natural. Es máximo I, tal que 0 menor o igual que I, menor que cardinal de XS, tal que XS indexado en I, menor que mínimo I, tal que 0 menor o igual que I, menor que cardinal de XS, de YS indexado en I. ¿Está bien eso? Sí, lo dije en lenguaje natural. Pero acabo de leer la expresión cuantificada. No tiene ningún sentido, ¿está bien? La idea es tratar de interpretar lo que está sucediendo ahí y decirlo de una forma más abstracta. ¿Está bien? Otra forma, o sea, la idea sería decirlo de la siguiente manera. El mayor elemento de conjunto de una lista es menor que el menor elemento de otra. Bueno, ahí estamos un poquito más cerca de una forma natural de decir las cosas. ¿Está bien? Sí, el máximo de una lista, de la lista XS, es menor que el mínimo de la lista YS, ¿no? Pero estamos en el B, no estamos en el C. Así que vamos de a poquito. Voy a volver a la... Vamos con el inciso B, entonces. Perdón, esto es título 2 acá. Bueno, a ver. Entonces, una opción. La suma de I tal que I es menor que bla, 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 no va. ¿Está bien? No vale leer la expresión. Esa es opción 1. ¿Alguien se ¿Sería anima? como un promedio? Ahí va. A ver.
Es el Sí, promedio. eso estaba pensando que debe ser como un Bien, chicos, promedio. bien. Por ese lado, ¿está bien? Tal cual. Hay que incluso, para tratar de interpretar lo que está sucediendo ahí, poner una lista de ejemplos y ver qué pasa, digamos. ¿Está bien? Profe, y ahí sería cuando decimos sacar el promedio, especificamos entre qué. Y tengo que mencionar XS. ¿Está bien? Sí, digo, en el significado, acuérdense de lo que decíamos, las variables ligadas no aportan, pero las variables que aparecen libres sí, tienen un nombre y hay que repetir el nombre cuando uno escribe en castellano, ¿no? O sea, eso dice el promedio de los elementos de XS. La expresión en lenguaje natural, esto lo estoy poniendo como observación acá abajo, sí o sí debe mencionar a las variables libres de la expresión formal. ¿Está bien? En este caso, XS. Profe, ¿qué pasa si XS es la lista vacía? No tengo ni idea. Alumno Miguel, por favor, no moleste con preguntas raras. ¿Qué pasa si la lista XS es vacía? No está definida la expresión, pero tampoco estaba definida la expresión formal, ¿está bien? Entonces, nos vamos a preocupar porque la expresión en lenguaje natural, vamos a asumir que estamos siempre en una situación en la que la expresión formal está definida. Sí, y un poco mi pregunta apuntaba, si se quiere, a que si bien los tipos nos aseguran que no ocurran algunas clases de errores, y los tipos como los de Haskell no son suficientes para garantizarnos que no ocurre ningún error, ¿no? En este caso, que una expresión no está definida. Entonces, si luego derivamos la sumatoria, que ustedes ya la conocen como sum, ya tenemos el cardinal, es un programa que tiene sentido porque los tipos pegan, podemos tipar esa expresión, sin embargo la expresión no está definida. En el caso que la lista sea vacía, ¿lo podemos definir como que el promedio sea igual a 0? Para evitar problemas matemáticos. No, es mejor que que la expresión no esté definida. Y asumir, poner como algo que vamos a llamar precondición, que la lista no sea vacía. Para X igual a vacío, la expresión formal no está definida. ¿Está bien? Vamos a suponer siempre que la expresión se aplica sobre listas no vacías. ¿Okay? Para hacerla corta. La idea es, vamos a suponer que la expresión está definida siempre. Al C, ya creo que lo tiró ahí Lara, bueno, ya lo charlamos recién. ¿Cuál es la respuesta del C? Vamos al D, por ahí más complicado, más interesante. Y por ahí sirve también pensarlo con un ejemplo. A ver, no sé si alguien se anima. ¿Sí? En ese caso, n no tendría que ser primo, porque si no, no sería producto. Porque como no está 1, e i tiene que ser menor que n, y si n es primo, no puede ser producto de primo. Bien. Entonces, Dayan dice eso, Emanuel lo dice también, y no sé si alguien más arriba me lo perdí. N no es primo. Si fuera eso, estaría espectacular, porque es una forma súper natural y breve de describir esa expresión formal. ¿Está bien? ¿Está todo el mundo de acuerdo que la expresión está diciendo eso o no? Lara lo dijo de otra forma, n se puede expresar como un producto. Eso sería otra forma quizás equivalente. Si ese producto no es por 1, digamos, no es 1 multiplicado por n, sería lo mismo que decir que n no es primo. Bueno, Cristian, I y J no existen, ¿está bien? I y J son variables cuantificadas.
Acá este predicado es sobre... El predicado afirma algo sobre un número n, ¿está bien? Y j son variables cuantificadas, ¿no? Martín, ¿querés hablar? Sí, no, los comentarios por ahí cuando había felicitado a Lara por el C, donde dice todos los elementos de esta lista son más chicos que todos los de esta otra lista, o la discusión de si en el B podríamos decir la sumatoria de los elementos de la lista dividido el largo. En la expresión en lenguaje natural queremos decirlo de la manera más sencilla posible y tratar de evitar lo que decía Franco de más o menos hacer una lectura carácter a carácter de la expresión cuantificada, existe I, J, tal, que son ambos mayores que 2 y su producto nos da N. Es una manera muy fea de resolver el ejercicio de. Nosotros decimos N no es primo, positivo, pongamos, N es positivo y no primo. Entonces, lo que queremos hacer en realidad es este trabajo, y bueno, tratar de decirlo en la forma más normal de la calle, de la vida cotidiana, lo bruto posible. Digo, tratando de mantener toda la precisión de las expresiones matemáticas que escribimos, ¿no? Se extendió, Cristian, el comentario sobre I y J. I y J no juegan en la expresión, ¿está bien? Me perdí un poco en el chat porque apareció un Max, hay gente que habla de un mod, yo ya no sé en qué estamos. Emanuel dice que no hace falta poner IJ, solo basta con I. ¿Podrías, Emanuel, desarrollar eso? Para mí que esto no hay forma de hacerlo solo con un I. Y mientras Emanuel escribe eso en el chat, me gustaría que estudiara un poquito este ejemplo, ¿está bien? Con n igual a 5. Primero veamos qué valores posibles tenemos para I y J, ¿está bien? Siempre, entonces esto sería la lectura operacional. Me gustaría ver qué valores posibles pueden tomar I y J. Siempre uno depende del otro, bueno, en realidad acá no, pero acá puede ser que I y J sean los dos 2, después que I sea 2 y J sea 3. Vamos a escribirlo bien, con notación de conjuntos, y como J pertenece a, son estas posibilidades, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3. A ver, si alguien no entiende lo que estoy haciendo, por favor que avise, que estaría bueno que sí se entienda, ¿no? Estamos viendo, según el rango, según el predicador, qué valores posibles tengo para I y J. Entonces, ¿cuántos términos tiene esta existencial? Esta existencial tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Es una disyunción, no me acuerdo de nuevo si era disyunción o disjunción, Real Academia, ¿cómo era? Con Y, sí, así. Era con Y, ¿no? El término. Es más, si quieren incluso, la escribimos a la disyunción de los 6 términos. ¿Está bien? Es por 2 igual a n. Capaz estoy confundido. ¿3-2 no entra? No. 3-2. Uy, sí, 4-3. me estoy comiendo un montón de posibilidades, porque acá no dice que I tenga que ser menor estricto que J. Gracias por la... De hecho, sería 2, 2, 2, 3, 2, 4. Vamos a ponerlo así. 3, 2 es como un cuadrado de números. 3, 3, 3, 4. 4, 2. Gracias. 4, 3. Eso estaba por preguntar si también estaba el orden, porque... Bueno, bárbaro. Entonces, ya no Una son 6 consulta. términos. 1, 2, 3, ¿No 4, terminaría siendo redundante eso? Porque después los tenemos en una multiplicación. Y es redundante, tal cual. Los no nuevos valores que agregamos. Es redundante, pero no me importa. ¿Está bien? Porque da lo mismo. Ah, ok. Y, a ver, si yo pusiera
¿Por qué me gusta más esta expresión que esta de acá? Si yo le agrego eso, es más largo, está bien. Entonces, a mí me gusta escribir expresiones formales cortitas, entonces pongo esta. No me importa que sea redundante. Bueno, entonces, es existencial, si yo miro, hago la lectura operacional, sería un O de 9 cosas, que serían todas de esa pinta, 2 por 2 igual a n, 2 por 3 igual a n, hasta 2 por, que en este caso n igual a 5, ¿no? Así que le puedo poner directamente el 5 acá. 2 por, perdón, hasta el final, que es 4 por 3 igual a 5, o 4 por 4 igual a 5. ¿Cuánto da? ¿Alguno de esos productos da 5? No. ¿Resultado? ¿Está bien? Ninguno de los productos va a dar 5. ¿Está bien? A ver, otro ejemplo. Ay, me queda el... 8. Sí, pero no... Para tener menos casos. Otro ejemplo, n igual a 6. ¿Está bien? ¿Qué da? No quiero hacer todo. ¿Está bien? ¿Qué da? ¿Da true o da false? True. ¿Por qué? Que 3 por 2 es igual a 6. Al ser existencial, entonces sí. ¿Está bien? Entonces con 5 probé y no da, con 6 probé, o sea, con 5 probé y da false, con 6 probé y da true. Con n igual a 12, qué sé yo, a ver, y n igual a 13. True, porque 3 por 4 igual a 12, ¿está bien? N igual a 13. False, ¿por qué? No hay forma de encontrar i, j, tal que i por j se iguala a 13, ¿no? Entonces, ¿qué se está viendo realmente? Ya se está viendo que la expresión me dice si n no es primo. Al margen del enunciado en particular, este problema en particular, que es un poquito especial, bueno, porque tiene que ver con la definición de un número primo, que es algo que vemos en álgebra, lo que me interesa resaltar es la forma de estudiarlo, ¿está bien? O sea, de pensarlo, de pensar ejemplos y de ver qué pasa en esos ejemplos para entender mejor el comportamiento del cuantificador. Entonces, realmente no se me ocurre, puede haber otras formas de decir en lenguaje natural existencial, pero no se me ocurre realmente una forma más linda y más corta que decirlo que esta, ¿no? Que no es primo. No sé si hay alguna duda, yo me quedé un poquito perdido con el chat mientras... Yo por mi parte reentendí, así que... No quedaría como la expresión en lenguaje natural. Hay números que no son primos para que sea por el existe, por el cuantificador existencial. No, no, no. Esta es una afirmación que habla de n, ¿está bien? Entonces, lo que calcula esta expresión es n no es primo. Está bien, puede dar true o false, pero va a depender del n. No me está diciendo hay números que no son primos. Hay un n que es parámetro de esta expresión. Para saber si esta expresión es verdadera o es falsa, necesito el n. Profe, Este yo ahí predicado De afirma algo. vuelta, insistirle a Juan Cruz con esto, ¿no? O sea, n está libre. Cuando vos pones existe un n, deja de estar libre también en castellano. Claro. No, nosotros estamos hablando de n
no decimos quién es, entonces la expresión, eso es lo que ocurre con una variable libre. Una variable libre, una expresión que contenga variables libres, no podemos decir si es verdadera, falsa, si da 9, 36, hasta que no digan en algún contexto cuál es el valor que toman las variables libres. Entonces, en esta expresión, no vas a saber que miércoles es si no te dicen cuánto da n. Pasa tanto en la expresión matemática como en la expresión en castellano. ¿Okay? Y está mal decir hay un número que no es primo. No decimos hay un número que no es primo acá. Hay un número que no es primo, podemos saberlo. Eso es una cosa absolutamente cierta. El 8 no es primo. Esa no necesito ninguna información. No me habla del n. Hay un n que no es primo, tampoco necesito ninguna información. El 8 no es primo, listo. ¿Ok? Claro, claro. Entonces, esa es mi duda, que no sabía cómo eso más o menos es lo que ocurre cuando vos tenés variables libres. Y las variables libres también se usan en lenguaje natural. Digo, hay una persona en esta sala que tiene menos de 50.000 pelos. Eso podrá ser verdadero o falso y no necesito... Eso ya es verdadero o falso por sí. ¿Ok? Marco, ¿estás de acuerdo con lo que acabamos de conversar? Sí, sí, no me queda duda. Ok. Entonces, acá siempre hay un n en juego, ¿está bien? Y no podemos saber si esta expresión es verdadera o falsa sin tener el n. Por acá en el chat, Dylan decía que quedaría más claro decir que calcula un n no primo. De nuevo, eso calcular un n no primo, estaríamos hablando de una expresión que calcula un número, pero esta expresión no calcula un número, esta expresión calcula un valor de verdad y el número ya está dado, entonces el número no se calcula, el número viene dado, por ejemplo, 12, 34, 13, 23, y lo que dice mi expresión es si ese número no es primo, ¿está bien? Entonces, si el número no es primo, va a dar true, y si el número es primo, va a dar false. Juan Cruz... No, ese i menor que j en el rango no me va a cambiar nada en la expresión. ¿Está bien? Porque me va a estar eliminando términos repetidos y nada más. También podríamos decir no existe un n primo. No, Franco, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, te elimina también los términos iguales, así Porque que dice estricto. no es ni un primo ni un cuadrado. Ah, ok, gracias. Sí, es cierto. Tendría esa salvedad. Sí, es cierto. Está eliminando términos iguales. Una cosa... O sea que lo que dice Juan Cruz estaría bien. Ujú. Bien. Lo que dice Tomás, Una cosa también que podemos quizás decir... yo dije mal, perdón, Dale, pero Santiago. tengo miedo. Una cosa que quizás yo dije mal, eso que hablábamos en el 6 recién, de separar las frases en lenguaje natural y de ahí sacar la expresión o al revés, cuando hay que explicarlas, es más una guía que algo seguro, ¿no? O sea, porque me dio un poco de... me hizo pensar en eso lo que recién preguntaban. Bueno, pero esta expresión es una expresión cuantificada y es una existe. ¿Por qué la oración en lenguaje natural no dice existe en ningún lado? Y en realidad porque, o sea, esa expresión cuantificada se corresponde, es equivalente a muchas otras expresiones cuantificadas y a muchas oraciones en lenguaje natural. O sea, nosotros decimos que no vamos a aceptar en la materia la oración en lenguaje natural, existe, I, J, qué sé yo, pero es una oración en lenguaje natural y es equivalente, igual y demás. Entonces, la pregunta cuando nosotros tenemos que decir la oración en lenguaje natural es una razonable, que tenga sentido y que esté buena en ese sentido. Así que es eso, más una guía que algo literal. Tal cual. Y notemos que la definición de primo esconde cuantificaciones, ¿no? Es decir, podemos dar una definición muy concisa porque esa definición concisa esconde cuantificaciones. Y básicamente en matemática podemos generar conocimiento matemático nuevo gracias a las definiciones que esconden en su gran mayoría de veces cuantificaciones. Acabamos de hacerlo cuando dijimos es el máximo elemento de la lista, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Sí, es lo mismo que cuando teníamos
comparar cada elemento, creo que habíamos hecho un ejercicio que era comparar cada elemento con el máximo o comparar cada elemento con todos los otros elementos. Y bueno, esos son equivalentes. Y eso nomás, son equivalentes. Y pueden usar cualquiera de los dos. Depende de lo que pide el ejercicio, es cuál conviene. Bien, ahí quiero volver a algo que decía Tomás. Dice, también podríamos decir, no existe un n' que se descomponga en dos valores menores. Ahí estás cuantificando el n, ¿no? Estás haciendo una afirmación a donde n está cuantificado y de hecho esa afirmación es verdadera, ¿no? O sea, no es lo mismo que tenemos acá, en este inciso D, en este ejercicio. El n es un parámetro. Lo que vos acabas de hacer, Tomás, es afirmar algo que no tiene un parámetro, porque n está cuantificado. No sé si estás de acuerdo, Tomás, o no. Dijiste no existe un n tal que algo. Lo que vos afirmaste es verdadero. ¿Está bien? Y el n está cuantificado. Esto pusiste vos. Lo copio y lo pego en el chat. ¿No existe un n'? Ahí n está cuantificado. Esa afirmación, de hecho, podemos decidir que es verdadera, ¿no? ¿Sabemos? Podés ver, Tomás, que la expresión que nosotros escribimos, el existencial del enunciado, n no está cuantificada. Hay una i y una j cuantificadas, pero n no está cuantificada. N minúscula, además, no n mayúscula. Lo que vos expresaste, no existe un n' que se descomponga en dos valores menores, tiene un valor de verdad, es un predicado, una afirmación que no tiene parámetros y que podemos decir es verdadero. De hecho, es un teorema de la matemática o algo así. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? No sé, Tomás, si se entendió o no. Es lo que está subrayado y en negrita ahí. Este predicado, el del inciso D, afirma algo sobre un número n. Vos lo que acabas de decir no es una afirmación sobre un número n, es una afirmación sobre la matemática. Bueno, me perdí un poco. ¿Qué hacemos ahora? No, hay una propuesta de Milagros, de ahora más o menos. Tratemos de decir n es potencia de 2 mediante alguna expresión. Me gusta. No sé si no está en algún ejercicio ese. Sí, es el 6F. El 6F es escribir alguna expresión en el lenguaje de la materia equivalente a n es potencia de 2. Escribir una expresión formal para n es potencia de 2. Sí. Bien, a ver quién se anima. ¿Alguien se anima? Bien, ya hay varias. Hay 3, 4 propuestas diferentes. Wow. A ver, vamos de a una. Milagros. Debería darme un bool. Sí, ahí tenés un problema. Estás calculando otra cosa. A ver, Milagros, De si hecho, podés... Sí, Miguel. No, me pregunto cuál es el valor. Si tuvieras ¿cuál es el rango? No dije nada. No dije nada. No, pero es cierto, igual lo que estabas por decir, Miguel, igual es Sí, cierto. está bien. ¿Cuál es el rango de tu expresión, Milagros? Los números menores a n. Los números menores a n, pero fíjate que n es una variable cuantificada. Vos decís, tomo todos en realidad me fijo en el rango. Dice, n es mayor o igual a 0. Y n es la variable cuantificada. Entonces te está fijando en todos los posibles, en todos los números positivos. Y multiplicás 2 por cada uno de esos. Entonces estás tomando la potencia de 2 a infinito
que es como muy infinito. Problemas con ¿Se esto, entiende? entonces, con la propuesta de Milagro. Primero, no es un bool, que eso ya lo dijo ella. Segunda, no dice nada de n. ¿Está bien? Porque n está cuantificado ahí. Hijo producto de n. Así que ahí tenemos dos problemas ya de base importantes. Puse producto porque no encontré el símbolo pi, después en todo caso alguien me ayuda y lo arregla. ¿Se entiende, Milagro, lo de n está cuantificada? Este predicado, n tiene que estar libre. A ver, che, ¿qué tenemos acá? Lo copié a Emanuel, creo. Y dice, existe un K bueno, a ver, es un booleano, anda por eso, dice algo de n, que n es libre. A ver, multiplica el 2, así, multiplica 2 por 2 por 2 por 2, a veces, ¿está bien? Y dice que existe un K tal que ese producto a n, me parece que anda, ¿no? La productoria, esta de acá, parece que es simplemente la exponenciación, ¿no? Ojalá acá. De hecho, como Yo- estamos en el... ¿O no? Sí, perfecto. Una cosa que se me ocurre sobre esto es que si pensamos de vuelta cuál es el rango para los posibles valores de K, no tengo una cota superior. Sin embargo, no me causa mucho problema porque podría acotarla. Tal cual. Por ejemplo, como propone Gonzalo. De poner K menor que n o algo así, ¿no? Menor que, digo... Menor que n. No importa. Pero ya como está acá, igual ya está bien. ¿Está bien? ¿Qué comentario quería hacer? Fíjense que esto viene... A ver. Acá hay como una expresión n es potencia de 2. También se puede pensar como hay un número tal que si yo elevo 2 a ese número me da n. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, cuando hablo de n es potencia de 2, en realidad quiere decir eso. Ahí ya me estoy acercando al cuantificador y al existencial. ¿Está bien? Profe, en el rango podemos poner que un número esté comprendido entre 0 e infinito. Es lo que acabamos de hacer, digamos, porque pusimos K mayor o igual que 0, así que Bien. eso quiere decir que K puede valer 1.000 millones, o lo que uno Pero quiera. entonces podemos también poner en el rango, tipo como un filtro, el módulo de 2 y, bueno, y de la posición de ese número. Ya que si... Ya me perdí completamente. ¿Qué estabas diciendo? Que podemos sacar
Porque si n es potencia de 2, significa que el módulo de 2 y n debe ser 0. No, eso es que es par, no que es potencia de 2. O sea, no sé, el número 10, módulo 2 da 0, pero es un número par, pero no es potencia de 2. ¿Está bien? No confundamos números pares con números que sean potencia de 2. Ah, no. Sí, sí, ya entendí la definición. Sí. No sé si está definido cómo, pero yo estoy acá poniendo cuál es la reflexión. Cuando uno tiene la expresión en lenguaje natural, intenta transformarla o reescribirla de una manera de que se haga evidente cuál es el cuantificador que está en juego. ¿Está bien? El I, ese, me habla de una existencial. ¿Tomás? Sí, creo que sí, que estaría bien también lo que vos ponés, sin nada en el rango. Por ahí habría que preguntarse con respecto a la solución de Tomás, qué sé yo, por ejemplo, si el 1 medio se considera una potencia de 2, porque no especificada en el rango donde se mueve el K, podría ser un número negativo. Claro, exactamente. Si el K fuera I negativo, tendríamos A ver. 2 a la menos 10, ya, bueno, ya nos estamos metiendo con los números reales, es otra historia. ¿Está bien? Perdón, Fran, acá por la cuestión del chat. Sí. Cuando dice en el práctico, dice que no vale usar n igual a 2 a la k. Lo que decimos, la expresión n igual a 2 a la k no falla, no es buena, no resuelve la cuestión, no dice no vale usar 2 a la k, dice no vale poner n igual a 2 a la k, porque n igual a 2 a la k quiere decir, bueno, n es la késima potencia de 2 o bla, bla, bla. Está hablando de n y de k esa expresión, la que está por escribir Fran. N igual a 2 a la k es una expresión que habla de n y de k. N y k figuran libres. La expresión anterior no habla de n y de k porque k es una variable ligada y nunca libre. Esa expresión, la única variable libre que tiene es n, entonces habla de n, la expresión cuantificada igual que la expresión en lenguaje natural. Ok, a ver si terminamos la cosa. No dice que no se puede usar la potenciación, lo que escribimos en el práctico. Lo que queremos decir es lo que está escribiendo Fran. Digo, y hagámonos a la cabeza de que una expresión que contiene variables libres está hablando de las variables libres, o sea, va a evaluarse en un número concreto o en un booleano concreto, lo que fuere, cuando sepamos qué valor son las variables libres. Fundamental entender eso. El existencial ese, el que es la solución, este de acá, es una afirmación sobre n. ¿Está bien? Ahí yo le pongo un n y me dice verdadero o me dice falso. El k no existe fuera de la cuantificación. ¿Está bien? No. Para verlo no es una más variable claro, libre. sí, para verlo más claro, hagamos una cosa. Pongamos existe j mayor a 0, mayor o igual a 0, tal que n sea igual a 2 a la j. Y eso tiene el mismo significado que si la variable cuantificada es k, y estamos respetando la consigna literal, si leemos literalmente eso que no vale poner 2 a la k. ¿Sí? Pero no tiene que ver, como decían Franco y Martín, no tienen que ver con que no podemos escribir 2 a la k en ningún contexto. Lo podemos escribir si si k es una variable ligada. Ejercicio 6 y esfera. N es potencia de 2. Para la última no vale poner n igual a 2 a la k, claro. ¿Cómo pondrías, Manuel, como el logaritmo de base 2? A ver. Me ¿No? parece que en vez de poner que j en este caso está entre 0 y n, poner que j está entre 0 y logaritmo en base 2 de n. Bueno, qué sé yo. Emanuel, no sé si era eso lo que dice Miguel.
¿Pero eso dónde, Manuel? En el rango, me parece. Solo tiene sentido en el rango. Ahí el tema de Manuel es que estás ocultando un montón de cuantificadores con logaritmo en base 2. Entonces, está bien, puede funcionar, pero es complicar las cosas. No es el punto encontrar el rango más acotado que haga que sea verdadera la expresión o que sirva la expresión. Sí, porque es un quilombo, ¿no? Ese rango, o sea, más corto que lo que escribimos, más lindo que lo que escribimos, no lo veo. O sea, no digo que esté mal, digamos, pero... Porque también podemos poner el rango directamente, lo que vos escribiste, es lo mismo que decir 2 a la n, 2 a la n menos 1, luego estoy en el chat ahora. Menor o igual a k, a 2 a la k, perdón. Menor o igual a 2 a la n. Entonces también podría haber escrito ese predicado en el rango. Y además, incluso por la ley de intercambio, puedo pasar el término al rango y también estaría bien, ¿no? Puede ser poner directamente n igual a 2 a la j o 2 a la k. Son todas formas de escribir lo mismo. Pero bueno, nos gusta que quede una forma bonita. ¿Qué más hacemos? No sé, Martín, si lo de Ignacio está respondido. ¿Qué pasa con Joel? No, lo de Ignacio, digamos, agregar que pida que n sea par no suma nada, ¿no? O sea, tratamos de buscar expresiones que también sean lo más simple posible, las expresiones formales. Sí. Digo, otra propuesta por ahí tirando una idea de Joel, el único primo que divide a n es el 2, por ejemplo. Es una expresión válida, por ejemplo, pero es un quilombo Sí. al lado de estas, ¿no? Hay una potencia de 2, además que no es par, que es el 1, ¿está bien? Así que no se puede pedir que sea par. Perdón, más allá. Fíjense que ustedes nos están complicando las expresiones y entonces nos están complicando a ver si está bien o no, ¿no? O sea, esta es una expresión que es muy simple y que está muy claro que es correcta. Por ahí tratar de decir lo mismo con expresiones muy complicadas lleva a, como es tan complicado verse la expresión, a ver si coincide o no coincide con lo que nosotros queremos, se nos pasan cosas. Entonces tratemos de encontrar expresiones simples. Sí. Tal cual. Bueno, creo que podemos seguir, mirar otra cosa. Tenemos Sí, una cosa, chiques, les recomiendo muy enfáticamente, que hagan ustedes los ejercicios por su cuenta. Puede ser en un cuaderno en papel y lápiz, puede ser en un Google Doc, puede ser en un archivo de texto, puede ser en lo que quieran, pero háganlo. Confúndanse y encuentren sus propios errores y también pregunten. Pero si solo se quedan con la resolución que hacemos acá en clase, no van a aprender. No se aprende igual, no se aprende si no se cometen errores, diría. Entonces, inténtenlo, revisen lo que hacen y pregunten sobre lo que hacen. Bien, muy de acuerdo. Mira, a ver, Facundo, el 8, esas 3 propiedades, rango vacío, rango unitario y término constante, las vimos a las 3. La partición de rango también la vimos, así que el 9 se podría. Profe, una pregunta en el El 10 7D. también. Sí, ahí vamos a la pregunta. Bueno, el 11 hay que pensárselo un poquito, pero también se puede. ¿Distributividad se vio, Miguel? Hoy no se vio, ¿no? No, en distributividad y cambio de variable para la clase que viene. Claro, o sea que ya del 12 en adelante, pongámosle que hace falta ver un poquito más,
reglas de cuantificador. Pero hasta el 11 estaría todo bien. Sí, sobre el 7 alguien quería preguntar. El 7, no sé si la respuesta que puse está bien. ¿El 7? Sí. ¿Y cuál es la respuesta que pusiste? O sea, en las tuplas que usé, puse, por ejemplo, vacío y el resto del conjunto XS y así XS es una lista, ¿está bien? No un conjunto. la lista. Bueno, Me mezclé al decir las palabras. bueno, sí. Pero es importantísima la distinción entre una cosa Sí, y la sí. otra. Bien. O sea, la capacidad de repetir elementos y que importa el orden. Sí, sí. O No sea, lo podemos ver a eso. Entonces ¿qué pusiste? ¿Me habías dicho lista vacía? o sea, el primer elemento del rango sería, por ejemplo, lista vacía y elementos, ya que son dos. Lista vacía y y la lista XS, que sería en este caso BS. Y así pasando elemento de derecha a izquierda, uno a uno, para lados diferentes casos. ¿Y cuántas posibilidades te quedarían, Tomás? 5 posibilidades me quedaron. Muy bien, entonces creo que sí, ¿eh? O sea, está bien así para el rango tuplas de listas. Exactamente. Pares de listas. Me parece que quizás vale la pena hacerlo, pero el chat está en otra totalmente. Me gustaría ver qué está Yo lo pasando hice ahí. igual que Tomás. Me salió lo mismo. Bien, Simón. Entonces, no sé si me pueden poner al día Martín, Miguel, Mauri, de qué está pasando en el chat. Me parece que podemos responderle a Emanuel Hay dos si querés Emanueles, además, ¿no? Emanuel con mayúsculas que molesta acá, no nos deja hacernos los tontos, pero bueno. Bueno, Yo ya le respondí a Manuel, pero Dale, te vamos a contestar, Emanuel, te vamos a contestar como agradecimiento a la ayuda por ahí contestando más rápido que nosotros en el chat. ¿Emanuel con minúscula? Emanuel con minúscula dice... ya le contesté a Manuel con minúscula. Ah, bien, y Emanuel dijo gracias, ok. Emanuel con minúscula, te agrego, dice, ¿cómo vieron o se dieron cuenta de que es el promedio de los elementos? Una forma es probar ejemplos, ¿está bien? Agarra una lista, le pones, no sé, varios números y vas a darte cuenta, hacer las cuentas y vas a ver que, usando, digo, la semántica operacional, calcular la sumatoria, divides por la cantidad de elementos, te das cuenta que es el promedio. ¿También? Con 2 o 3 ejemplos ¿Ah, ya te das sí? cuenta. Yo miro una lista, no tengo la puta idea de lo que es el promedio, si la lista tiene más de 2 elementos, qué sé yo. Pero bueno, suerte con eso. Bueno, está bien, pero por ahí si estás en la facu y qué sé yo, mirás las materias que aprobaste, sacar el promedio, qué sé yo, en una de esas. Bueno, seguimos, vamos a hacer el 7D. Para que estábamos, por cortesía le queríamos decir a Emanuel Herrador alguna cosa. Miguel, con su típica manera de contestar una pregunta con otra, que aprovechando con la virtualidad no lo pueden cagar a piñas, insiste en su mayéutica. Bueno, se los dejo a ustedes entonces. Mientras yo voy pasando. ¿Quieren hablar? ¿Quieren prender el micrófono? Me parece que no vale la pena, ¿no? Meterse mucho en eso. No, pero por cortesía, si no nos demoramos 15 minutos en un diálogo socrático, Miguel, podríamos ir a la cuestión del manual. Yo aprovecharía la posibilidad de cierto paralelismo entre el chat y lo que vos estás haciendo, Fran, excepto que vos sientas que te distrae. Yo siento que distrae. Bueno, ¿bien? Entonces, Iván, lo dejamos para otro momento. Por ejemplo, un recreo. O lo podés preguntar por Zully. Vamos a esto, ¿está bien? Calcular rango. Calcular rangos, ¿está bien? Y en este caso tenemos esta lista. ¿Qué quiere decir rango? Los valores que pueden tomar las variables ligadas. Exactamente. Hay alguien con micrófono prendido y mucho ruido. No sé quién es.
Ahí está, gracias. Todos los valores posibles para las variables ligadas de acuerdo al predicado del rango, ¿no? Entonces, como tenemos dos variables cuantificadas. Profe, no está compartiendo lo que está escribiendo ahora. Ya me parecía. Siempre lo mismo. Ahí va. Vamos en ese, el 7D. Como tenemos dos variables cuantificadas, vamos a calcular pares de valores posibles. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿quién se anima a tirar uno? A ver si veo ahí en el chat. O en el micrófono. Ok, no. Ahora que vamos a calcular, no usemos las variables, ¿no? Pongamos explícitamente todas las listas, está bien, pero bien explícitas. Entonces, en lugar de poner XS, vamos a poner la lista, ¿no? Para no escribir, está bien, Facundo, está bien. Yo como puedo copiar y pegar, acá. Acuérdense, estamos mirando, prestándole atención al rango, está bien, entonces, ¿qué valor le puedo poner yo a AS y BS? Tal que ese predicado sea verdadero. Entonces, si yo le pongo, ustedes saben, ¿no? Lo que es la concatenación. Sabemos muy bien lo que es la concatenación. A ver si yo lo puedo... No. Bueno, no tengo el signo de la concatenación, pero el más ese es la concatenación. Bien, ese es uno. ¿Está bien? Esa es una forma de ponerle valores a S y BS, tal que si yo los concateno me da XS. Otra es esta de acá, ¿no? Por ejemplo. Que AS sea esa lista y BS sea esta lista. Otra es esta de acá. Consulta, ¿necesariamente las dos listas tienen que tener dos elementos cada una? ¿O puede tener que AS tenga un solo elemento y BS tenga tres? A ver, Marco, fíjate que el primer Che, caso... ¿qué? ¿La tercera upla que hace ahí? Pero no tenés que decirlo vos, Martín. Perdón. Justamente la concatenación no tiene que ver con el orden. O sea, Claro, exactamente. esa tercera O sea, no podía ser. No, la tercera no va, digamos. Esta está pésima. Pésima. ¿Bien? Tachado. ¿Bien? Hay que ver esta. Seguimos. Y a la pregunta que iba Marco, esta, fíjate que la lista AS tiene ningún elemento, ¿no? Tiene 0 elementos. La STBS tiene 4 elementos. Así que no necesariamente tienen que tener 2 cada uno. En ningún lado dice el predicado del rango que tenga que ser que vayan 2 para un lado y 2 para el otro. O sea que la otra opción puede ser -3, 9 y 8 concatenado con 9. -3, 9 y 8 sería AS, pero no vamos a escribir el concatenado, ¿no? Tenemos que escribir pares. Sí, pero es como para decir, diferenciar una lista de la otra. Está bien. Pero yo digo porque después le pedimos esto y ustedes escriben la concatenación acá, ¿no? O sea, y eso no está bien. Para ser claros con eso. Y de hecho, tratemos de llevar un orden, porque acá yo lo estoy escribiendo medio caótico. Hagámoslo con AS, lista vacía, y después le vamos a poner un elemento, después 2, después 3 y así, ¿no? Así va a quedar más ordenadito. 9, 8, 9. Ahora este de acá. Ahora este de acá. Y por último, el que tiene -3, 9, 8, 9 por un lado y lista vacía por el otro. ¿Está bien? Bien, a ver. Una preguntita. En general, ¿cuántos términos? ¿Cuántos elementos
del rango y por ende términos. ¿Cuántos elementos de rango tengo para una lista XS? ¿Está bien? En este caso, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? En general, ¿cuánto es? Para jugar un poquito con... Cardinal de XS más 1. Bien, muy bien. Gracias, Constanza. Cardinal de XS más 1. Bien. Todas las formas posibles de partir en dos una lista. Los puntos de partición son al principio, al final y entre cada valor. Entonces, esos son n más 1 posibilidades. Cardinal de XS más 1 posibilidades. Fíjense que cuando hacíamos con... volviendo al tema de que cuando tenemos más de una variable cuantificada, calculamos pares de valores posibles. A cuando teníamos I y J también hacíamos lo mismo, ¿no? Calculábamos pares de valores posibles. Porque muchas veces va a depender el I del J. Acá también el AS depende del BS. Bueno. ¿Alguna pregunta respecto de este ejercicio? Yo tengo una consulta. O sea, ya está resuelto el ejercicio, pero ¿qué hacen? No entiendo bien qué hace la expresión. A ver, pensémoslo. Me parece bien la pregunta. ¿Qué calcula esta expresión? ¿Está bien? De nuevo vamos a la lectura operacional. Aplicamos el término a todos los valores posibles del rango y operamos. Es lo que siempre hacemos cuando hacemos la lectura operacional con la operación cuantificada. Entonces esto va a ser sum de vacío. Fíjense que solo me importa AS, ¿está bien? Que a BS no le doy bola. Sum de vacío máximo con sum de menos 3. Máximo con sum de menos 3,9. Máximo de sum de menos 3,9,8. Bueno, hay que pensar un poquito a ver qué nos parece, cómo podemos interpretar esto, pero creo que se va viendo lo que se está calculando, ¿no? A ver, esto va a quedar, sum de vacío es 0, max, suma de menos 3, que es menos 3, max, esto es un 6. Este sum no está puesto acá, pero es la suma de los elementos de una lista, ¿no? Esto es un 14. Y esto es un 23, ¿no? Esto va a quedar al final 23. Todavía no hemos llegado a hablar de segmentos de lista, así que no me quiero adelantar mucho. Euler, podemos decir, cuando veamos segmentos de lista, veremos que estamos considerando todos los segmentos iniciales posibles y obteniendo la suma máxima de Helios. ¿Suma máxima estaría bien o el máximo de la suma? El máximo de sus sumatorias, diría, pero bueno. Sí, yo creo que también, obteniendo el máximo de sus sumatorias. Suena raro porque suena que estaría... Bueno, está bien así. Bueno, esto es como para satisfacer ahí la curiosidad del compañero. Gracias, profe. Está bueno igual esa idea de tratar de leer, de entender qué es lo que está calculando un cuantificador. ¿Está bien? Entonces es una práctica que
por ahí queremos favorecer. También esto se llama segmento inicial de suma máxima, o algo así, bueno, suma máxima de segmentos iniciales, alguna cosa así. O bien prefijo, en lugar de segmento inicial a veces usamos. Bien prefijo, claro, es un prefijo de lista. Y el algo así no me gusta nada, ¿no? O sea, No, está bien. no da el segmento, sí, no da el máximo de las sumatorias, así que bueno. No da el segmento, sí, exactamente. Pero bueno, es que muchas veces se escribe así cuando en realidad da el número y no el segmento. Clara y Constanza, la lectura operacional está perfecto que en el práctico lo hagan como lo estamos haciendo ahora en esta resolución, digamos. Calculamos los posibles valores del rango y luego aplicamos el término a cada uno de esos posibles valores y los combinamos con el operador correspondiente. Es decir, como lo acaba de hacer Franco, está perfecto. A ver, claro, en el ejercicio 3, por ejemplo, ahí hay una lectura operacional, yo estoy ahí mostrándolo, ¿no? Ahí escrito como más formal, pero era porque queríamos hacerlo que quede más prolijo, pero se puede escribir así medio enquilombado como lo estamos haciendo ahora, ¿está bien? Sí, y hay una cosa. Ojo que poner el y pertenece a un conjunto es problemático. Digo, no es problemático en este caso, porque tenemos un para todo, pero a veces puede ser problemático, ¿sí? Es decir, si yo en vez de evaluar en posiciones de la lista, evaluara el rango, hablara de elementos de la lista, y la lista tuviera repeticiones y el operador no fuera idempotente, entonces estaríamos en problemas, ¿sí? Entonces, esto de poner y pertenece a un conjunto, hay que tener cuidado. Es mejor... bien, bárbaro. No nos preocupemos por eso, ¿está bien? No vamos a escribir eso de pertenencia. Pero fíjense que siempre que hacemos el cálculo, a ver, siempre que hacemos... Cuando la variable está cuantificada, podemos siempre escribir el conjunto de valores posibles de esa forma. Vuelvo a la semántica operacional. Miguel, una cosa. Si acá hay un problema, quiere decir que había un problema también en el predicado del rango, ¿está bien? O sea que esta notación de pertenece nos garantiza que vamos a estar haciendo bien la cuenta, ¿está bien? Si había un problema con la idempotencia, también lo tenías en el rango. No sé si me entiendes, Miguel. Yo creo que siempre que hagamos la semántica operacional, hacemos esto, ¿está bien? Hacemos esto, debemos el conjunto de valores posibles que tiene las variables cuantificadas, nos va a calcular bien el resultado de la expresión. Usen el pertenece en el rango, Florencio, digamos, o sea, No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ahí realmente están sucediendo dos cosas distintas. De algún modo, lo que pasa cuando ponemos un pertenece es que estamos asumiendo que los rangos son disjuntos. Y podrías tener rangos que no son disjuntos y que al hacer el pertenece, asumís que son disjuntos para preservar significado. Bueno, después lo charlamos, digamos. Pero, en todo caso, cuando hacemos... A ver qué dice Lara. Pues, por ser un conjunto obvio de las repeticiones. No, es que un predicado no sabe de repeticiones. O sea, un predicado o vale o no vale. Entonces, no es que vale 3 veces para el número 4, digamos, para i igual a 4. ¿Ven? O vale o no vale. Digo, podríamos tener algún problema por ahí. Vamos a hablar de eso un poquito. Dale, Martín, mientras. Digo, si nosotros escribiéramos mal, por ejemplo, y nosotros queremos
nuestro rango, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de que una lista podría tener el elemento más grande de la lista, podría figurar en varias repeticiones? Entonces, bueno, si lo queremos sumar eso y pusiéramos esa cosa de alguna manera en el rango, hiciéramos la sumatoria sobre eso, por ahí habría algunas cuestiones donde se nos complicarían las cuestiones. A ver. Pero, Sí. no, vamos a tratar de escribir los rangos para hablar. Nosotros por ahí, si vamos a querer hacer, digo, la sumatoria de una lista no son la sumatoria de los elementos que ocurren en la lista, ¿no? Porque las repeticiones las suma una vez y la escribimos ahí. Y lo que queremos hacer en la sumatoria de la lista, vamos a querer sumar las ocurrencias cada vez que aparezcan. Lo que pasa es que no vamos a hacer esas chanchadas cuando escribamos rangos, por lo general. A ver, ¿alguien se anima a decir cuánto da esta sumatoria de acá? Tenemos dos opciones. A ver, es 0 más 1 más 2 más 3. 15, creo. Más 2 más 3 más 4 más 5. Esa es, ¿no? El resultado. No, es 15. ¿Cuánto da eso? ¿No habría que sacar el 2? ¿Cuánto da esto? No sé, 3 más 3, 6, más 5, 11. Profe, Esto da 20. Dos- ¿Está mal esto? Porque he tomado 2 veces el 2 y el 3. O tomo una vez el 2, ya cumple las 2 de una. Bien. No sé cómo decirlo. Bueno, está mal. ¿Está bien? ¿Por qué? Lo que debemos hacer es ver cuáles y satisfacen el predicado del rango, ¿no? Entero, por supuesto, no por parte. Bien, entonces, en este caso, el conjunto, y esto siempre es un conjunto, Miguel, yo no sé por qué no te cierra esa idea. Estoy de acuerdo. Quito lo que dije antes. Que satisfacen. Quito lo que dije antes. Retiro lo que dije antes. Ok, de ahí que satisfacen el rango es 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, si yo al hacer la lectura operacional pienso en que tengo que calcular el conjunto de valores posibles que pueden tomar las variables cuantificadas, sí, cuidándome de que si tengo 2 o más, tengo que calcular en realidad tuplas, pero hago eso, tengo garantizado que voy a estar calculando correctamente, haciendo correctamente la lectura operacional. ¿Está bien? Luego, así lo que estoy sumando acá es 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. No, por supuesto. Sí, creo que yo... Pertenecer de listas es otro problema, Miguel. Sí, tal cual. Pero si estaba mal el predicado del rango, obviamente, después cuando calcule... Estoy de acuerdo. Pero bueno, como ni lo vamos a usar a ese pertenece, al pertenece de lista no lo vamos a usar, ese problema no va a estar. Fíjense que en realidad en la práctica vamos a poder escribir las dos cosas, de alguna manera podríamos, si usáramos el em, de alguna manera, pero guarda que si nosotros especificamos por ahí con el em, vamos a tener un resultado distinto de las sumatorias, ¿no? O sea, como la que dice acá Gonzalo, de 1, 2, 3, 2, 2, 2, podemos especificar algo que nos dé 6 y podemos especificar algo que nos dé 12. Digo, eso ya lo hicimos y un montón de veces. La sumatoria está especificada, la sumatoria que nosotros especificamos
sumando las ocurrencias da 12. Podríamos hacer algún truquito, qué sé yo, de especificar alguna función para que esa lista, sobre esa lista para que dé 6. No es un problema la lista que da Gonzalo, ¿está bien? Supónganse que tenemos esta sumatoria, es la suma de los elementos de la lista, ¿no? Con XS, la lista que puso acá Gonzalo, los valores posibles de I son 0, 1, porque son las posiciones posibles, ahí se me fue el subíndice, no sé por qué, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos son, ¿no? Luego, estoy sumando correctamente todos los elementos de la lista, sin importar que la lista tenga valores repetidos. Porque la lista tiene valores repetidos, pero lo que no hay son posiciones repetidas. ¿Está bien? Y no hay posiciones repetidas. Y es una posición y no hay posiciones repetidas. ¿Está bien? Bueno, nos hemos pasado de la 1. Creo que lo podemos dejar. O sea que hay que tener mucho cuidado con sumar las posiciones de una lista que sumar los elementos de la lista. ¿Cómo, Marco? ¿Podrías repetir? Que hay que tener mucho cuidado entonces entre sumar la cantidad de posiciones que tiene la lista con los elementos de la lista. Claro, los elementos, ahí lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer siempre es cuantificar las posiciones de las listas para ahorrarnos para siempre este problema. ¿Está bien, Marco? Cuando cuantifiquemos Bien. posiciones de lista, vamos a estar súper tranquilos de que va a estar todo bien. Si usamos ese pertenece de lista, que quizás lo hicieron en introducción al algoritmo, nos vamos a tener problemas, ¿está bien? Como con esta lista que tiene de elementos repetidos. Entonces no vamos a usar ese pertenece de lista nunca. Lo más prudente es siempre trabajar cuantificando las posiciones de las listas. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Buena clase. Nos vemos el jueves. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Adiós, gente, nos vemos. ¿Me van a dejar a mí con el tema del Zulit?